Bendiciones, familia preciosa, gracias por acompañarnos. Un domingo más que nos reunimos de manera virtual y me da un gusto enorme saber que ustedes apartan tiempo para conectarse a la transmisión y participar de lo que estamos haciendo en este tiempo de contingencia. No solamente estamos ante una situación que se está complicando cada vez más y que no parece ser que no tiene fin, sino que también nosotros como congregación local estamos dando un nuevo paso en el proceso que Dios nos ha marcado para seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra asignación. Y como ustedes saben, ya pronto estaremos iniciando una nueva etapa y debido a eso es que nos vamos a seguir reuniendo virtualmente por un tiempo más mientras que esta situación mejore. Por lo pronto, gracias por tomar tiempo, gracias por reunirse ahí en casita. Me estoy imaginando a papá y a mamá llamando a los chicos, sentándose alrededor de la televisión en la sala o alrededor de una computadora o tal vez con el celular, ahí donde se encuentran. Gracias, muchas gracias por tomar este tiempo y gracias también a las personas maravillosas que me han ayudado en esta ocasión para poder desarrollar el programa virtual de este día. Llego hasta ustedes con gozo, con alegría y con el mejor de los deseos de que podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. He venido avanzando en esta serie de mensajes que he titulado Corinto, aprendiendo de sus errores. Y bueno, he venido tratando de extraer de la primera carta que el apóstol Pablo envió a los Corintios algunos conceptos que nos ayuden. Recuerden por favor, familia, que estoy fundamentando todos estos mensajes en un principio de vida que es el siguiente: hay que adquirir la sabiduría al menor costo y la única forma de lograrlo es aprender de los aciertos y de los errores de los demás. Cuando tomamos tiempo para aprender de las experiencias que otras personas han vivido, entonces algunos nos van a mostrar cómo hacer las cosas y otros nos van a mostrar cómo no hacerlas. Y en el caso de Antioquía, la serie anterior de mensajes que estuve compartiendo con ustedes, aprendimos un modelo digno de ser imitado. En cuanto a Corinto, hemos venido extrayendo de todos los conceptos expresados por el apóstol Pablo en la primera carta que les envió a aquellos creyentes. Hemos venido extrayendo algunos conceptos de los errores que se estaban cometiendo en aquella incipiente congregación, en aquella primera etapa de la fe como creyentes en Cristo, y la manera en la que apostólicamente hablando el apóstol trató con todas esas situaciones. Bueno, espero que el domingo pasado me hayan acompañado y tal vez recuerden que llegamos al capítulo 9 de Primera de Corintios, pero habiendo hecho un par de comentarios, primero lo que había sucedido en el capítulo 7, en el capítulo 7 y 8 de Primera de Corintios, primero en el 7, los corintios le manifestaron una serie de preguntas al apóstol acerca del tema del matrimonio. Luego pasamos al capítulo 8, donde pudimos ver que el apóstol Pablo estableció dos principios. Primero, el primer principio que debemos aprender en el capítulo 8 de 1 de Corintios es que un ídolo realmente es nada, realmente no tiene ningún valor. Y podríamos decir que estaba bien para aquellos creyentes de Corinto que entendieron que al entender esto, al entender este principio de que un ídolo realmente no es nada, pues ellos podían actuar, podían comportarse de acuerdo con ese conocimiento, pero siempre respecto de ellos mismos. Pero el segundo principio que aprendimos ahí, en los comentarios que hice en el mensaje anterior, en el capítulo 8, es que como creyentes, el amor es más importante para nosotros, o debe ser más importante para nosotros, que el conocimiento, ¿sí? Así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo puede no dañarme, puede estar bien para mí, al final de cuentas un ídolo es nada, pero si yo sé que eso causa que mi hermano tropiece, si eso causara que mi hermano fuera contristado, su fe
fuera perjudicada o dañada, pues no lo haré. No lo haré porque eso no sería lo más amoroso que yo podría hacer. Entonces, si bien los ídolos no son nada y las cosas que se sacrifican o se consagran a ellos tampoco nos van a dañar, es muy importante que como creyentes entendamos que debemos hacer cosas que, aunque tenemos libertad para hacerlas, no queremos dañar a la gente por la que Cristo dio su vida. Luego pasamos a 1 Corintios 9, donde el apóstol magistralmente tomó los conceptos de la pregunta que los corintios le hicieron tocante a los alimentos consagrados a los ídolos, para hablarles de que ellos debían ser capaces de renunciar al derecho que tenían a comer lo que quisieran comer, pero renunciar a ese derecho con tal de no dañar la vida de los demás creyentes, y lo aplicó a su propia experiencia, poniéndose como un ejemplo ante los corintios, haciéndoles ver que él mismo había renunciado a su derecho de ser sustentado por predicar el evangelio, y bueno, les da una explicación que yo espero que ustedes hayan visto ese mensaje, lo hayan escuchado, y si no, pues aquí lo tienen grabado, aquí está en esta página de Facebook para que lo vuelvan a escuchar. Y bueno, el apóstol les explicó que él había renunciado al derecho que tenía de ser sustentado por predicar el evangelio a los corintios, y bueno, algunos de los creyentes corintios lo que debían haber entendido era que pues también debían renunciar a su derecho a comer carne sacrificada a los ídolos, basados en el principio de amor hacia el hermano más débil. Así como el apóstol renunció a su derecho a ser sustentado, sostenido financieramente hablando, por tal de no dañar a los corintios, del mismo modo él les estaba diciendo a los corintios: ustedes deben ser capaces de renunciar al derecho que tienen a comer la carne sacrificada a los ídolos, por no dañar la fe de algunos creyentes más débiles. Bueno, es así como llegamos al capítulo 10, y en el capítulo 10 el apóstol Pablo amplía su explicación de la idea que ha venido construyendo para exhortar a los creyentes de Corinto. Vamos a meternos un poquito al capítulo 10 de 1 de Corintios, pero ¿qué les parece si antes de hacerlo oramos y le pedimos a Dios que utilice estas ideas, estos pensamientos, estos versículos bíblicos para edificarnos? Buena idea, ¿verdad? Pidámosle al Padre. Señor precioso, gracias por la oportunidad y la bendición que tenemos de poder estar reunidos de manera virtual. Otro domingo que usamos el principio que el apóstol Pablo expresó a la iglesia en Colosas, diciéndole que estaban ausentes en el cuerpo, pero no obstante estaban presentes en el espíritu. Y así estamos nosotros, Señor, el día de hoy, ausentes en el cuerpo, en el sentido de que no estamos en el mismo lugar, pero estamos presentes en espíritu. Y gracias por estos medios, gracias por la tecnología, gracias porque somos parte de una generación que puede utilizar estos recursos para manifestar, Señor precioso, nuestra solicitud por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, oramos también para pedirte que nos hables y nos enseñes, nos instruyas con lo que hoy voy a compartirle a mis hermanas y a mis hermanos, y tú sabes que lo hago con el deseo de edificarles, con el deseo de seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que debemos saber para tener una participación efectiva en cuanto a lo que tú estás haciendo en nuestras generaciones. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo y te damos gracias en Cristo el Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, llegamos al capítulo 10 de 1 de Corintios, y el capítulo 10, fíjense, ojalá que yo lo esté logrando. Le pido mucho a Dios que me ayude para que vayan conectando una idea con la otra y así vayamos creciendo en el conocimiento de los errores que se estaban cometiendo en Corinto, pero no solo para decir, oye, qué bárbaros los creyentes de Corinto, sino para aprender de esos errores e ir nosotros acumulando entendimiento, sabiduría, conocimiento acerca de lo que Dios quiere que suceda en la vida que nos ha sido impartida a nosotros. Y bueno, entonces, capítulo 8
el apóstol está tomando las cuestiones de idolatría o de los alimentos consagrados a los ídolos, lo mete al capítulo 9 para darles el ejemplo de la importancia que tiene aprender a renunciar a nuestros derechos con tal de edificar la vida de aquellos por los que Cristo murió. Entonces me interesa que conecten lo que vimos en el capítulo 9 con el capítulo 10, porque aquí hay una conexión. Fíjense bien, ¿cómo comienza el capítulo 10? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, se está refiriendo a los antepasados, se está refiriendo a los israelitas, se va a referir al ejemplo de los israelitas, y dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Notemos este principio. Comienza el apóstol a poner como ejemplo a Israel, pero por favor, no separemos, voy a usar una palabra, no divorciemos las ideas del capítulo 10 de lo mencionado ya por el apóstol en el capítulo 9. Es decir, sigue la línea de pensamiento, vean la conexión. En el 8, lo sacrificado a los ídolos. En el 9, aunque puedes comer lo sacrificado a los ídolos, no dañes la fe de los más débiles. Y se mete al capítulo 10 y comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren este asunto. ¿Cuál asunto no quiere Pablo que los creyentes ignoremos? Dice que nuestros padres, en el caso de él, sus antepasados, los israelitas, observen la insistencia, todos estuvieron, todos, fíjense bien el uso de la palabra, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Observen el todos, 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 todos. Es decir, está utilizando el apóstol un ejemplo muy interesante del Antiguo Testamento, de la historia del trato de Dios con la nación israelita, y Pablo ha estado escribiendo, ha estado exhortando a los creyentes acerca de la necesidad de ser sabios en cuanto a cómo administramos la vida que se nos ha dado. Podría yo decir cómo administramos la gracia que hemos recibido, porque todo lo que hemos recibido es una realidad, como ya lo hemos aprendido. En el ámbito espiritual somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, resucitamos juntamente con Cristo, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, somos hijos, somos herederos, somos gente de Dios. Todo eso es una realidad. Sin embargo, hay ocasiones en que las personas no entienden que lo que hemos recibido lo recibimos por gracia y no por méritos, y cuando entendemos que lo recibimos por gracia, la respuesta natural debe ser gratitud, y debe haber una actitud de responsabilidad ante tanta gracia que se nos ha dado. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente hay personas que en lugar de responder con gratitud y ser responsables, abusan de esa gracia y comienzan a tener un comportamiento inadecuado. Y entonces Pablo está observando algo con respecto a los corintios y dice, si bien los ídolos no son nada y lo consagrado a los ídolos no tiene por qué dañarlos, no los perjudica, sin embargo, si el que tú comas algo de esa comida que sabes que fue sacrificada a los ídolos daña la fe de alguno de tus hermanos, renuncia al derecho que tienes a comer eso para edificar la vida de tus hermanos en la fe. Así como yo he renunciado, me pongo en el lugar de Pablo, así como yo, diría el apóstol, he renunciado al derecho que tengo a que ustedes me sostengan financieramente hablando, pero no lo he querido tomar ese derecho porque nunca he querido poner tropiezo a que ustedes crean al evangelio y no me interpreten como alguien que predica como un modus vivendi o que predica para obtener algún tipo de ganancia financiera. Se mete al capítulo 10 y comienza a usar el ejemplo del trato de Dios con Israel y les dice, les hace ver este detalle. Comienza a apelar a lo que sucedió a la nación israelita
Y miren qué interesante, porque dice Pablo: no quiero que ignoren que nuestros padres todos experimentaron algunas cosas. Vamos a pensar un poquito en las bendiciones tan maravillosas que Israel experimentó en el Éxodo, saliendo de Egipto para ser trasladados, para trasladarse a la tierra de promesa, a la tierra de Canaán. Miren estas declaraciones: todos estuvieron bajo la nube, ¿sí? La nube que seguía a los israelitas, esa nube que les hacía sombra a lo largo del día en ese pesado viaje de Egipto a la tierra de promesa. Durante el día la nube los resguardaba del sol brutal del desierto, y como sabemos, durante la noche ardía como una columna de fuego que los alumbraba, que los iluminaba, que les daba calor. Y pues esto era sin duda alguna un recordatorio de los efectos maravillosos de la vida que ahora vivimos en Cristo. Cristo es hoy para nosotros esa nube que nos da descanso, y es esa columna de fuego que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos avanzar en el cumplimiento de nuestra asignación. Miren, todos estuvieron bajo la nube. Luego dice: todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, tanto en la nube como en el mar. Todo Israel cruzó el Mar Rojo y vio el increíble poder de Dios, el maravilloso poder de Dios al sostener las paredes del mar a uno y a otro lado para que todos los israelitas pudieran cruzar en seco. Y después vieron la obra de Dios de regresar el agua a su lugar para ahogar al ejército de los egipcios. Todo esto lo encontramos en Éxodo 13, en Éxodo 14. Y bueno, lo que sabemos es que eso no fue solamente una demostración del amor de Dios por los israelitas y del poder de Dios para con los egipcios, sino que también contiene una ilustración de la identificación que debemos tener con el Señor Jesucristo. Les explico. Dice Pablo que todos los padres, todos los israelitas en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero esto es interesante porque si bien el bautismo nos recuerda, la palabra bautizar quiere decir sumergir o estar completamente cubierto de algo. Fíjense que los israelitas ahí, aunque pasaron por el medio del mar, no se mojaron, es decir, ellos no estuvieron nunca sumergidos. Pero es que aquí de lo que se trata es de una identificación con un personaje. Todos en Moisés estaban identificados con su liderazgo, es decir, todos los que se identificaban con Moisés, pues pasaron por ese camino, vieron todas esas maravillas, y a eso es a lo que el apóstol llama bautismo. Ahí no está hablando del bautismo en agua. Lo que nos está hablando es que cuando seguimos al líder correcto, pues vamos a ver cómo se abre el mar y cómo suceden cosas poderosas. En nuestro caso, ustedes y yo sabemos que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no nos identificamos con Moisés. Nosotros no somos bautizados en Moisés, sino somos bautizados en Cristo, porque ahora nosotros como hijos de Dios nos identificamos plenamente con la obra de Cristo. Entonces estamos bautizados en Cristo. ¿Qué significa? Bueno, que así como todos los israelitas estuvieron bajo la cobertura de Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, ahora todos nosotros estamos bajo la única verdadera cobertura que existe, la de Cristo y la de su liderazgo. Entonces ahora nos cubre la gloria de Dios que está en Cristo. Dice Pablo: y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida durante todo ese viaje que realizaron en el desierto. Ahora ya estamos avanzando a Éxodo capítulo 16, capítulo 17, donde nuevamente los israelitas experimentaron el amor y el poder de Dios para con ellos. Y esto pues es una preilustración de la comida y bebida espiritual que ahora es Cristo para nosotros.
Dijo el Señor: yo soy verdadera comida, yo soy verdadera bebida. Entonces nosotros ahora comemos a Cristo, ¿cierto? Bueno, pero vean esto, porque la idea que está construyendo el apóstol es muy interesante. Y dice que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo que la roca era Cristo. Y Israel incluso llegó a disfrutar sin saberlo, en una forma velada, pero llegaron a disfrutar la presencia de Cristo con ellos, ahí mismo en el desierto. Aquí, cuando nosotros vemos o leemos, dice: y la roca espiritual que los seguía era Cristo. Pablo está comunicando algo glorioso. Está diciendo que Jesucristo mismo estuvo presente en ese viaje de Israel. Miren qué interesante, porque Jesús todavía no nacía, el Mesías todavía no venía a esta tierra, pero Pablo ya está diciendo que la roca espiritual que siguió a Israel en su viaje en el desierto era Cristo mismo. Entonces, el Cristo eterno estuvo presente en aquello, y vaya qué privilegio, qué maravilla, estuvo ahí proveyendo sus necesidades de forma milagrosa. ¿No lo consideran un privilegio, una bendición? Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pero miren, regresando al relato bíblico, dice Pablo: todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, todos comieron y todos bebieron. Y dice el verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A pesar de todas las bendiciones, por favor, conéctense con esto, porque aquí hay sabiduría. A pesar de todas las bendiciones y privilegios espirituales que por gracia los israelitas recibieron, porque no se los ganaron, porque no fue algo que merecían. Dios en su bondad les proveyó de todo esto. El Padre los bendijo, el Padre les proveyó de una manera milagrosa. Qué tremenda cosa, porque a pesar de todos esos privilegios y todas esas bendiciones espirituales, ¿qué pasó con los israelitas? Fíjense bien el uso del todos hicieron esto, todos. Y luego dice Pablo: pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, que no supieron manejar de manera correcta la gracia que recibieron. Este es el mensaje. Cuidado. No terminamos todavía la idea de que Pablo está diciendo: lo que comas, lo consagrado a los ídolos lo puedes comer, no te daña, pero no abuses de la gracia. La gracia no es para que tú hagas lo que a ti se te antoje. La gracia es para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Recuerdas eso? Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la gracia no es solamente el hecho de recibir un favor inmerecido, sino es también el hecho de recibir un poder, recibir una habilidad para andar en aquello que Dios quería que anduviéramos desde el principio. ¿Me explico? Entonces dice Pablo, de la mayoría de ellos, aunque todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron, todos bebieron, de la mayoría de ellos, lamentablemente, Dios no se agradó. Y esta expresión, dice Pablo, de los más de ellos, esta es una subestimación contundente. ¿A qué me refiero? Vamos a ser honestos, solo 2 hombres de toda aquella generación adulta entraron a la tierra de promesa. ¿Los recuerdan? Josué y Caleb. Todos los demás que formaban parte de aquella generación, quedaron postrados en el desierto. Así que efectivamente Pablo tiene demasiada razón. De la mayoría de ellos Dios no se agradó. Es decir, aunque todos disfrutaron de aquella gracia, la mayoría de ellos la menospreció y quedaron postrados en el desierto. El descontento de Dios con los israelitas fue evidente, porque ellos no tocaron, nunca pudieron poner sus pies en el suelo, en el piso de la tierra prometida, de la tierra de promesa, sino que en lugar de ello
murieron en el desierto. A pesar de todas las bendiciones y experiencias espirituales que los israelitas recibieron, ellos nunca pudieron entrar en lo que Dios realmente tenía para ellos. Y aquí hay sabiduría, familia, no lo perdamos de vista. Mira, todos los privilegios, todas las bendiciones que disfrutamos ahora que somos hijos de Dios, esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que seamos efectivos en aquello que nos ha asignado hacer para bendecir a nuestras generaciones. Mira qué interesante. Lo voy a repetir. A pesar de todas las bendiciones y todas las experiencias espirituales que los israelitas recibieron, ellos no pudieron entrar en lo que Dios realmente tenía para ellos. O sea, experimentaron el poder de Dios en el desierto, pero lo que Dios tenía para ellos no era solamente mostrarles su poder en el viaje, sino era introducirlos a la tierra de promesa para que pudieran cumplir su destino profético. Qué interesante es esto. Aquí el punto que trata el apóstol Pablo golpea duro, sí, porque los creyentes corintios probablemente estaban tomándose algún tipo de libertades. ¿A qué me refiero? A que ya no era solamente comer lo sacrificado a los ídolos, sino que probablemente apoyados en que la gracia los había habilitado y que no es por obras, sino por fe, y que Cristo lo había hecho todo para ellos, tal vez, estoy diciendo tal vez, ya no era solamente que comían lo sacrificado a los ídolos, sino tal vez algunos de ellos incluso habían participado en algunos festines en templos paganos, tal vez participaron de algunas cosas y comenzaron a hacer tropiezo para sus propios hermanos. Es decir, pensando en su libertad, en el derecho que tienen de ser libres en Cristo, pensando en sus bendiciones, pensando en sus experiencias espirituales pasadas, tal vez apoyándose en Dios me ha dado el don de hablar en lenguas, el don de interpretar, el don de profecía, etcétera, etcétera. Pablo les hace una advertencia muy importante a los receptores originales de la carta, una advertencia a tener cuidado. ¿Por qué? Porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, a pesar de eso quedaron postrados en el desierto. Así que, así de la misma manera, lo que Pablo les está diciendo es, así podrían algunos de ustedes llegar a perder la gloria que se les ha asignado, que se les ha entregado, por vivir de manera descuidada. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, pero todas estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros. Podemos y deberíamos aprender del error de Israel en el desierto. Vamos a aprender de esto. Sí, debemos aprender tanto del error que estaban cometiendo los israelitas como del error que estaban cometiendo los corintios. Aquí hay un doble ejemplo para evitar. ¿Cómo falló Israel? Israel falló, precisamente por eso el apóstol los está tomando como un ejemplo para los corintios. Fíjense, a ver si esta idea puede ser bien digerida. Pablo está tratando de corregir el error que los corintios estaban cometiendo en el asunto de estar afectando la fe de sus hermanos más débiles, y utiliza los errores, y voy a mencionar los 5 errores que Israel cometió. En este relato están expresadas 5 cosas que los israelitas hicieron que desagradaron a Dios, y por eso quedaron postrados en el desierto. Bien, yo no estoy diciendo vas a perder tu salvación, te vas a ir al infierno, te vas a endemoniar. No. Lo único que estoy diciendo es, ahora que entendemos la obra de gracia que el Padre ha realizado en nuestra vida por medio de Cristo, ahora que comprendemos la importancia que tiene el caminar con toda la gratitud por la gracia que se nos ha dado, pero también la responsabilidad que hemos adquirido al ser ahora llamados los hijos de Dios. De aquí desprendemos que no debemos abusar de la gracia y que no debemos confundir nunca la gracia con algún libertinaje que pueda estar dañando
alguna persona débil en la fe. ¿En qué fallaron los israelitas? Bueno, fallaron principalmente en que no supieron decir no a sus deseos, no supieron tener dominio propio. Así que por eso dice el apóstol Pablo, fíjense, vamos al texto bíblico, y dice, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, y aquí van las 5 cosas. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 3, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 4, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y 5, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Familia, aquí hay 5 errores expresados por el apóstol Pablo, 5 errores de los israelitas que obviamente no quería que los corintios los cometieran y obviamente no quiere que los cometamos nosotros. Dios no quiere que nos veamos enredados en estas 5 prácticas. Miren qué interesante: la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar al Señor o el rebelarse, el blasfemar contra Él, y la murmuración. 5 elementos que no deben estar presentes en la vida de aquellos que hemos recibido tal abundancia de gracia. Bien, primero, no codiciar cosas malas. La codicia es querer tener todo lo que vemos. La codicia tiene que ver precisamente, la codicia y la avaricia. En algún momento me han escuchado esto, ¿verdad? Son 2 cosas que se parecen pero son distintas. La codicia es querer tener todo, mientras que la avaricia es querer retenerlo todo. Es una pequeña diferencia. El que codicia quiere tener lo que ve. Esa es la codicia. Y la avaricia es cuando no quiero soltar lo que ya tengo, cuando lo considero como no toquen esto, no toquen aquello. Pablo está mencionando la codicia. Codiciar, desear cosas, pero en este caso dice codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Y algunas versiones de la Biblia tienen alguna referencia, y en este caso la referencia es Números capítulo 11 a partir del versículo 4. Ellos codiciaron cosas malas, y bueno, esto quiere decir que si Pablo está diciendo que los israelitas incurrieron en ese error y no quiere que los corintios lo cometan tampoco, obviamente esta palabra es para nosotros una exhortación que vale la pena considerar. En la vida de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios, no debe gobernar la codicia. Al final de cuentas son aspectos almáticos, ¿cierto? Son aspectos que tienen que ver con las emociones. Quiero tener esto, quiero tener esto, quiero tener aquello. Y bueno, a ver, vamos a establecer un parámetro aquí que me parece necesario e interesante. ¿Es malo desear cosas buenas? ¿Es malo querer mejorar la manera en la que vivo? ¿Es malo querer mejorar el coche que manejo? No. ¿Por qué? Porque esas son cosas buenas en tanto nos sirvan para el cumplimiento de nuestra asignación. Pero en este caso, Pablo dice en el verso 6 que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es decir, aquí hay una situación donde una persona quiere tener algo, pero que es malo, que no es correcto, que no tiene nada que ver con el cumplimiento de su asignación, sino que más bien eso podría convertirse en una situación que llevara a la persona a alejarse cada vez más de la gracia. Por eso, dice el apóstol, la codicia no debe formar parte de la vida de los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? No codiciar. Los creyentes corintios que estaban insistiendo tal vez en comer la carne sacrificada a los ídolos,
ellos se apoyaban en su libertad en Cristo, pero estaban perjudicando a otros hermanos más débiles en la fe. ¿Y qué pasa? Es como si Pablo les estuviera diciendo: Corintios, no es posible que ustedes no sean capaces de decir no. Más bien lo que ellos estaban haciendo era: puedo hacerlo, no me afecta, no soy débil, yo puedo porque la gracia me sostiene. Y no pudieron decir no, por amor a Dios y por amor a sus hermanos en Cristo. Entonces Pablo está trayendo ese asunto del Antiguo Testamento, de la historia del trato de Dios con Israel, para enseñar a los corintios la importancia de tener cuidado. La codicia puede provocar que nos desviemos, que nos distraigamos, que nos estanquemos en nuestro crecimiento en Cristo. Puede detener la formación de Cristo en nosotros. Familia, la codicia no debe formar parte de la vida de un verdadero nacido de nuevo. Verso 7, ni sean idólatras. Miren, está en el contexto, en 1 Corintios, Pablo está tratando de corregir un error que tiene su raíz en las prácticas idolátricas. Ya sabemos, los ídolos no son nada, ya sabemos, lo consagrado a los ídolos realmente no nos daña, pero la idolatría puede llegar a tener un efecto también en la vida de los nacidos de nuevo. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo busco el significado literal de la palabra idólatras que aparece aquí en 1 Corintios 10, 17, fíjense que literalmente el término significa siervo de una imagen o adorador de una imagen. ¿Qué dijimos que es un ídolo? Nada. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No es nada, es algo, es hechura de manos de hombre, sí. Pero ¿es correcto estar adorando algo así? ¿Es correcto estar adorando algo que es nada? O sea, esto sería algo como vanidad, en el sentido de que no tiene sentido, algo que al final de cuentas es un absurdo. Bueno, Pablo está diciendo: no sean idólatras, y fíjense estas expresiones: no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, atención, a beber, y se levantó a jugar. Y la palabra aquí para jugar, es un término que comunica una idea de juegos de índole sexual o inmoral. Es decir, es como si nos diera a entender que los israelitas, en cuanto a este ejemplo que él está utilizando, se sentó, miren qué interesante, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Es decir, aquí hay una especie como de procesión, en el sentido que primero se sentaron a hacer algunas cosas. Sentarse significa no avanzar. Sentarse significa acomodo, sentarse significa distracción, ¿sí? Pero luego dice que se levantaron. ¿Pero a qué se levantaron? A jugar. Y desafortunadamente todo indica que aquellos juegos no eran algo muy bueno. La referencia que tenemos aquí en la Biblia es Éxodo 32:6, y en Éxodo 32:6 dice: al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Y si tomamos en cuenta este contexto, en el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean la implicación. No era se levantaron a jugar lotería, no. Aquí hay una implicación moral, aquí hay una implicación incluso de carácter sexual, como dando a entender que los israelitas comenzaron a hacer prácticas reprobadas por Dios. Qué interesante, porque decía yo, si recordarán en el mensaje de la semana pasada, que es casi imposible no asociar alimentos
con prácticas idolátricas. Es casi inequívoco. Ahí donde haya una práctica idolátrica, ahí hay alimentos. Siempre está asociado. Pero hay otra cosa que lamentablemente también está asociada. Y eso a lo que me refiero son las prácticas sexuales. Miren, antes de estar dedicado al pastorado, ya siendo yo un creyente, pero siendo muy joven, recuerdo que en la fábrica donde yo trabajé durante 5 años, cada 12 de diciembre se organizaba la peregrinación para ir al santuario. La mayoría de ustedes sabe de qué estoy hablando. Y hacían eso, pero era bien triste, familia, y digo esto con propiedad, con conocimiento de causa. Lo que voy a decir no lo estoy inventando, es una realidad. Yo veía cómo mis compañeros se ponían de acuerdo con compañeras para que terminando la peregrinación, algunos de ellos fueran a tener sexo con ellas. Sí, me atrevo incluso a decirles, porque esto lo viví ahí de primera mano, ahí fui testigo de esto. La persona que llevaba en la cintura el estandarte con la imagen, ella se había comprometido a tener sexo con 2 o 3 de las personas que iban en la peregrinación. Familia, no lo estoy inventando, es una realidad. Desafortunadamente, con la idolatría se asocian el consumo de alimentos, pero también las prácticas sexuales reprobadas por Dios. Es una realidad. Algunos de ustedes seguramente tendrán sus conocimientos, sus experiencias en este sentido y saben que estoy diciendo una gran verdad. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a desordenarse. Cuidado, cuidado, está diciendo el apóstol Pablo. En el verso 8 dice, no forniquemos. Y esta vez ya va directo al punto. No forniquemos, como algunos fornicaron y cayeron en un solo día, murieron 23,000 personas. Qué tremenda catástrofe, ¿sí? Israel en su idolatría se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual. Se levantó a regocijarse, así literalmente como lo leí en Éxodo 32:6. Es una forma elegante de clasificar la inmoralidad entre el pueblo de Israel. Sabemos que los creyentes de Corinto probablemente también estaban siendo tentados a practicar este tipo de cosas, ¿sí? Es muy delicado, pero probablemente los corintios también estaban teniendo algún tipo de práctica sexual desordenada. Y digo esto porque en el capítulo 6, los versos 18 al 20, ahí aparece un caso de inmoralidad muy fuerte, ¿lo recuerdan? Fue objeto también de uno de los mensajes dentro de esta serie. Qué tremendo, porque todo esto al final de cuentas apuntaba a que probablemente nos sugiere esta lectura que tal vez los corintios, en ese descuido que estaban teniendo acerca de la gracia, o déjenme decirlo así, en esa actitud que estaban teniendo de que ellos se sentían fuertes y se sentían bien por su conocimiento, tal vez estaban comenzando a ceder en otras áreas, y es directo el apóstol cuando les hace ver que si no saben decir no a sus apetitos carnales, entonces por más derechos que nosotros digamos tener, ya estaríamos equivocando el rumbo, y desafortunadamente esto ya traería otro tipo de consecuencias. Luego viene el cuarto problema: no tentemos al Señor como algunos le tentaron. ¿A qué se refiere con esa cuestión de tentación? La referencia en Números 21, versos 5 al 6, que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Fíjense la expresión, tiene fastidio de este pan tan liviano, es decir, el maná. Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Se quejaron contra Dios. Hablaron de una manera torpe, hablaron de una manera completamente egoísta. ¿Qué ven ahí? O sea, no queremos la comida que Dios nos está dando, nosotros queremos otro tipo de comida. Exigentes. Cuidado,
Cuidado, familia, porque esto también puede convertirse en un problema en la vida de los hijos de Dios en el tiempo presente. ¿A qué me refiero? Cuidado cuando todo el enfoque de nuestra vida es nosotros, satisfacernos a nosotros. Los que me acompañan a los tiempos devocionales en las mañanas, ahora que hemos estado transmitiendo, me han escuchado cuántas veces digo: Padre, yo creo que hay recursos autorizados para la gente de la familia Trasciende, y creo que todos los que integramos la familia Trasciende somos creativos para producir recursos. Somos agradecidos para reconocer la fuente que nos provee esos recursos, y somos sabios para administrar los recursos, para no solamente suplir necesidades propias o de la familia, sino también aportar para el avance de la causa eterna. Qué importante es esto, familia, que nosotros no seamos ese tipo de creyentes arrogantes, pagados, ensimismados, que solo pensamos en nosotros. Gracias, Dios, porque me bendices. Gracias, Dios, porque me prosperas. Gracias porque puedo mejorar mi casa. Gracias porque puedo traer un carro del año. Gracias porque visto cierta ropa. Gracias porque visito los mejores restaurantes. Familia, ustedes me conocen. Yo no tengo ningún problema con nada de eso, pero cuidado, cuidado. Cuando nosotros, en lugar de valorar lo que Dios nos ha dado y manejarlo con responsabilidad, lo usamos de manera irresponsable, cuidado, cuidado, porque esto puede traer como consecuencia el trato de Dios en nuestra vida. No estoy enjuiciando, ¿verdad? Espero que me esté yo explicando y ustedes me estén entendiendo. Y luego llegamos al quinto error de los israelitas. Dice: ni murmuren. Fíjense bien, la tentación, lo que dice tentar al Señor, tuvo que ver con las quejas, tuvo que ver con esa exigencia que tuvieron. No queremos maná, queremos otro tipo de alimento. Pero cuando habla de la murmuración, acá la referencia es Números 16, versos 41 al 49, donde leemos: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Los israelitas, en su egoísmo, en su encierro de sí mismos, fueron capaces de murmurar contra Moisés, contra Aarón, y hacerlos responsables de la muerte de los israelitas, que murieron por su propio pecado, por su propia maldad. Miren qué interesante es esto. Dice: no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 5 errores, 5 actitudes que los hijos de Dios no debemos tener. Pablo los está tomando del ejemplo de los israelitas, lo está usando para exhortar a los corintios a que no lo cometan. En consecuencia lógica y natural, esto también es algo que nosotros debemos evitar. No codiciemos cosas malas, no seamos idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor y no murmuremos. Y el verso 11 dice: y estas cosas, todas estas, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego esta frase, familia, qué importante, la del versículo 12, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué cierre tan espectacular, qué maravilla de esta frase, de este principio. Familia, ¿verdad que estamos firmes en Cristo? ¿Verdad que en Cristo no tenemos por qué andar pensando: voy a pecar, voy a fallar? No, pero cuidado, el exceso de confianza, cuando se utiliza mal esa gracia, puede caber esta exhortación, esta advertencia. Familia, la firmeza viene de Cristo. La familia viene de estar en Él, no de lo que nosotros somos, no de lo que nosotros hayamos logrado. Me recuerdo, cuando leo este tipo de cosas, me recuerdo lo que pasó con la vida de Sansón. Se recuerdan que ya en la etapa final, cuando ya después de varias evidencias de que Dalila estaba jugando con él y de que estaba buscando su ruina, recuerdo que le confesó a ella y le dijo que si le cortaban el cabello él perdería toda su fuerza. Y me llama tanto la atención esa expresión bíblica que dice que cuando gritó Dalila: Sansón, los filisteos contra ti,
está escrito, búsquenlo ahí, dice claramente que Sansón se despertó y pensó, me voy a levantar como siempre y voy a acabar con estos pobres, los voy a hacer pedazos. Pero hay una frase ahí, dice, no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Ahora, entiendo, pues perfectamente entiendo, que estoy tomando historias o relatos del Antiguo Testamento, pero cuidado, familia, porque ahí hay sabiduría. ¿Qué pasa cuando incurrimos en el exceso de confianza y pensamos que porque estamos en Cristo nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos? No. Ahora, lo metemos en el contexto de la idea que Pablo ha venido construyendo en todos estos capítulos, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo, tienes libertad en Cristo, pero no seas codicioso, no seas idólatra, no forniques, no tientes al Señor y no murmures, porque estaríamos abusando de la gracia maravillosa con la que Dios nos ha equipado. Pablo utiliza los errores de los israelitas para exhortar a los corintios, y ahora nosotros vamos al ejemplo de los corintios para exhortar nuestra propia vida y entender cuál es la lección. Aunque tengamos derecho a muchas cosas, es imprescindible, es necesario que aprendamos a renunciar a esas cosas con tal de que sea hecha la voluntad de Dios en nuestra vida. Familia, necesitamos aprender la lección, y la lección es importantísima. Tengamos cuidado, valoremos la obra, el sacrificio que el Señor ha realizado para otros hermanos que tal vez nosotros los consideramos débiles en la fe. A mí no me afecta. A mí no me afecta andar en este lugar, a mí no me afecta ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer aquello, a mí no me perjudica, no, a ti no te perjudica. Pero si sabes que en alguna manera daña, afecta, contrista la fe de otra persona por la que el Maestro dio su vida, igual que tú, necesitamos aprender a tener cuidado. Necesitamos aprender a caminar de la manera correcta. Familia preciosa, es maravilloso sumergirnos en el mar de las profundidades de la Escritura, y de todo corazón deseo que esto sirva en alguna manera para edificarnos, para ayudarnos a avanzar, a crecer, para que nuestro conocimiento de la voluntad de Dios nos lleve a ser creyentes que no abusamos de la gracia, a ser creyentes que respondemos con gratitud y con responsabilidad. Maravilloso Padre, gracias por la gracia que en Cristo me has dado. Ayúdame a caminar de manera que exprese la obra de Cristo en mi vida de una forma responsable. Esta es la enseñanza, este es el mensaje. Aunque tienes derecho, debes renunciar a ese derecho con tal de que la formación de Cristo siga avanzando en la vida de aquellos que son más débiles que nosotros. Qué importante, qué necesario que esto aconteció a Israel como ejemplo, y está escrito. ¿Para qué? Miren cómo dice Pablo, para amonestarnos a nosotros. Y miren que él está hablando, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, el nosotros de Pablo es una referencia con respecto a los creyentes de aquel tiempo, de aquella época. Si a alguien han alcanzado los fines de los siglos, es a nosotros. Por lo tanto, esta es una palabra que debemos aplicar a nuestra vida. Esta es una palabra que necesitamos nosotros practicar y ponerla por obra. Así que oremos al Padre y pidámosle a nuestro Dios nos ayude para que podamos crecer en este entendimiento y dar así gloria, honor, alabanza a su precioso nombre en Cristo el Señor. Padre glorioso, gracias. Gracias por la bendición de poder tomar estas ideas, de poderlas expresar a través de este mensaje y de poderlas compartir con tu iglesia reunida virtualmente el día de hoy. Mi amado Rey, en el glorioso, en el poderoso nombre de Cristo el Señor, gracias por esta bendición. Encomiendo en tus manos la exposición de tu palabra para que esto, mi amado Rey, nos lleve a crecer, nos lleve a desarrollarnos cada vez más en Cristo, y así vivamos honrándote y glorificándote.
el resto de nuestra vida. Mi amado Padre, gracias. Amén. Amén y amén. Familia preciosa, que este inicio de semana sea maravilloso, que esta sea una semana de avance, de crecimiento, de desarrollo en Cristo, y que la formación de Cristo siga siendo una realidad en cada uno de nosotros. Que el proceso transformador que Dios ha activado por medio de Cristo en ti y en mí siga siendo desarrollado. Agradezco de todo corazón el tiempo que han dedicado para participar de la reunión virtual. Les bendigo, declaro palabras de bendición sobre ustedes, los encomiendo en las manos del Señor y de todo corazón. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendecidas y bendecidos. Hasta la próxima. You're a part of me in ways I can't explain.